Entonces, el día de hoy vamos a continuar con sumas de Riemann, pero esta vez vamos a usar un número de segmentos tan grande que tiende al infinito. Vamos a calcular el área debajo de la función x cuadrada más 1 en el intervalo que va de 0 a 3, pero esta vez en lugar de utilizar una n de 3, 4 o 5 como lo hacíamos con los otros ejercicios, vamos a suponer que n es un número tan grande que se acerca al infinito. Para eso vamos a usar prácticamente las mismas fórmulas que ya teníamos anteriormente. Entonces, ¿cuál es el primer paso para calcular el área? ¿Alguien se acuerda? Sacar delta X. Sacar el delta X, y antes de eso, ¿qué es lo primero que necesito revisar en mi función para calcular áreas? ¿Tiene que graficar la función? Tenemos que graficar la función para saber si la función es positiva, negativa o si tiene partes positivas y negativas para separarlo y utilizar dos sumas de Riemann. Entonces, ¿cuál es la gráfica de la función x cuadrada más 1? ¿Es una parábola que está abierta hacia arriba y desplazada una unidad hacia arriba? Muchas gracias, exactamente. Es una parábola que abre hacia arriba y está desplazada una unidad hacia arriba. Entonces, con esa no tendríamos problema porque siempre es positiva. Entonces, me está diciendo que va desde 0 hasta 3. 1, 2, 3. Entonces, la región que me pide calcular es esta de aquí. No tenemos problema, debería de salirnos con una sola suma de Riemann. Entonces, ahora sí, nos vamos al primer paso que usábamos anteriormente, que es calcular el delta de x. Entonces, delta x es igual a b menos a sobre n. En este ejercicio, b es 3, a es 0 y n lo desconocemos, así que solo lo vamos a dejar indicado. Entonces nos quedaría que delta x es igual a 3 sobre n. Entonces tenemos el delta x. Siguiente paso. ¿Qué hacíamos con ese delta x o después que calculábamos? Cuando hacíamos los ejercicios a mano con rectángulos, ¿qué más necesitábamos calcular? Las particiones. Las coordenadas de todos nuestros delta x que nos van a servir para los cálculos. Que ya me quedé sin pila. Listo. Calculábamos las coordenadas de todos los x, y desde el 0 hasta el n, pero en este caso n es tan grande que no terminaríamos. Entonces vamos a dejar indicado solamente la fórmula que me permite obtener el x, y. A más i por delta x. En este ejercicio, a es 0. Entonces sería i por el delta x, y delta x es 3 sobre n. Si nosotros simplificamos eso, nos quedaría simplemente 3i sobre n. Es la expresión que me permite calcular cualquier coordenada de los puntos x. Siguiente paso, ¿qué hacíamos después? Calculamos delta x, calculamos todos los x, y que necesitamos, x0, x1, x2, etc. Y después, ¿qué hacemos con esos x? Teníamos que evaluarlo con la función.
teníamos que evaluar en la función. En este caso, nuestra función es x cuadrada más 1. Entonces, hay que evaluar la función en cada uno de los puntos x, y. Entonces, como nosotros tenemos muchos, como solamente los tenemos representados con una fórmula, entonces, la función original es x cuadrada más 1, y en este caso lo que vamos a tomar como x, y va a ser la expresión que tenemos aquí. Entonces me quedaría 3i sobre n, y todo eso elevado al cuadrado. Si nosotros simplificamos eso, nos quedaría 3 al cuadrado, 9. Y al cuadrado se queda así, y cuadrada entre n cuadrada más 1. Ya tenemos delta x, xy y f de xy. ¿Qué sigue? Multiplicarlo por el delta x. Pues ahora sí, multiplicamos cada f de x por el delta x. Entonces ya nada más es sustituirlo en la sumatoria. Entonces nosotros vamos a calcular el área, que es aproximadamente igual a la sumatoria de todos los f de x por el delta x, donde iba a tomar valores desde el 1 hasta el n. Entonces es la misma que teníamos anteriormente, solo que esta vez vamos a hacer vamos a usar tantos segmentos para que cada uno de ellos sea muy angostito o muy delgadito. Entonces, en lugar de obtener una aproximación como lo hacíamos anteriormente, lo que vamos a obtener ahora es una igualdad. Pero esa igualdad solamente se alcanza si el delta x es tan pequeñito que se acerque a 0. Si de ahí fuera la sustituimos como lo hacíamos anteriormente, entonces tendríamos el límite cuando delta x se acerca a 0 de la sumatoria desde 1 hasta n. Y ahora sí, vamos a sustituir f de x. El f de x que nosotros obtuvimos fue este de aquí. Entonces tendríamos 9i cuadrada sobre n cuadrada más 1. Ese es mi f de x. Y el delta x que me había salido era de 3 sobre n. Es prácticamente los mismos pasos y las mismas fórmulas que habíamos utilizado anteriormente, pero el procedimiento ahora es distinto, porque n es un valor que es constante, sin embargo desconocemos. Lo primero que vamos a hacer en esto para poder resolverlo es simplificar lo que está dentro de la sumatoria. El límite, como lo calculamos hasta el final, en todo el proceso se va a quedar indicado hasta que podamos resolverlo. Entonces vamos a hacer el producto de cada uno de estos términos por 3 sobre n. Y el primero me va a quedar 9 por 3, 27 y cuadrada
y tenemos n cuadrada por n cúbica. En el segundo término, pues es 1 por 3 sobre n. Me quedaría lo mismo, 3 sobre n. Y ahora sí, para poder resolver este ejercicio necesitamos aplicar propiedades y fórmulas de notación sigma. ¿Cuál sería lo primero que utilicemos? La de hacerlo por partes, o sea, separarlas. Exactamente. La propiedad en la cual, si nosotros tenemos una sumatoria de 2 o más términos, pues entonces lo vamos a separar en 2 o más sumatorias. En este caso va a ser la sumatoria de este término y la sumatoria de este. Entonces el límite cuando delta x tiende a 0 de, me van a quedar dos sumatorias. Una que es la sumatoria de 27y cuadrada sobre n cúbica más la sumatoria de 3 sobre n. Segunda propiedad que voy a aplicar. No sé cuánto vale n, sé que es un valor muy grande, pero es constante. Dentro de la sumatoria, lo único que está cambiando son los términos donde aparece el i. Entonces, en este caso, lo único que está cambiando ahí sería esta parte. El 27, el 3 y las n's son términos constantes. Entonces, como son constantes, aplicamos la propiedad que corresponda en cada sumatoria. En la primera, el 27 y el n cúbica, como son constantes, pues los pondríamos fuera de la sumatoria. Quedaría el límite cuando delta x tiende a 0 de 27 sobre n cúbica por la sumatoria de y cuadrada. Y en la otra me quedaría, pues como es la sumatoria de una constante, puedo aplicar de una vez la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula para calcular la sumatoria de una constante? Una multiplicación, ¿no? Una multiplicación, la sumatoria de una constante es simplemente n veces la constante. Entonces aquí me va a quedar n veces la misma constante que tenía. Y esa pues ya estaría resuelta. Ahí se me pasó, es y cuadrada. En la siguiente, ahora sí, voy a aplicar la fórmula. Entonces el límite, como es lo último que calculo en todo el proceso, se va a quedar indicado. Y voy a tener el límite de 27 sobre n cúbica y aplico la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para la sumatoria de i cuadrada? O de k cuadrada, como los teníamos originalmente. Es n Ajá, por n más 1 por ajá. 2n más 1 sobre 6. Por 2n más 1 Ajá. sobre 6. Gracias. Esa es la fórmula de i cuadrada o k cuadrada. Para la otra, pues se simplifica y solamente nos quedaría el 3. Pues ahora hay que resolver eso. Aquí. Vamos a tener que si cabe. El límite cuando delta x tiende a 0
Ahora en este caso, ya vamos a cambiar el límite de delta X. Si delta X es muy pequeño, eso significa que n tiende a infinito, porque dentro de nuestra suma no aparece el delta X, solamente aparece la n. Pero ¿por qué si vamos a calcular el límite de n, por qué no lo ponemos de una vez? Si nosotros tenemos un delta X tan pequeñito que tiende a 0, eso automáticamente hace que n sea un número tan grande que tiende al infinito. Sin embargo, no siempre ocurre lo mismo de regreso. No siempre tener un n grande nos asegura que nuestro delta X sea pequeño. Supongamos que tenemos una función cualquiera en la cual nosotros queremos calcular el área debajo y en esa función, el segmento en el cual lo vamos a calcular es desde 0 a 1.000.000. Ya no me ocupo. Desde el 0 hasta 1.000.000. Voy a ponerlo así. Si yo digo que mi n es muy grande, pues para la mayoría de las funciones un n grande de 1000 sería suficiente. Si se acuerdan en las funciones que estábamos usando en GeoGebra, un 100 ya nos daba un cálculo bastante cercano al valor verdadero. Si yo tengo un segmento que va desde el 0 hasta el 1.000.000 y lo divido en 1000 segmentos, ¿cuál sería el ancho de cada segmento? Pues casi nada, ¿no? Recuerden, el delta X es B menos A sobre N. B menos A sobre N. 1.000.000 menos 0, 1.000.000. 1.000.000 entre 1000. ¿Cuánto es 1.000.000 entre 1000? 1000. 1000. ¿Un delta X de 1000 es pequeño? No. Pues no. Entonces, tener un n muy grande no me asegura que yo tenga un delta X pequeño. Sin embargo, si yo tengo un delta X pequeño, sí me asegura que tenga un n muy grande. Vamos a suponer que mi segmento sigue siendo de 0 a 1.000.000. Dejarlo indicado. Y ahora mi delta X es de 0.001. Una milésima. Si cada delta X es de una milésima, ¿cuántos n tendría? De 0 a 1 tengo 1000 segmentos, entonces de 0 a 1.000.000, ¿cuántos segmentos tendría? Tendría 10 a la 9 segmentos. Entonces serían 1.000.000.000 de segmentos. Entonces, un delta X sí me asegura un n muy grande. Un n muy grande no necesariamente me va a dar un delta X pequeño. Entonces, por eso en la definición original aparece el delta X, para que con eso se aseguren que tienen un n muy grande. Pues, a pesar de que en los cálculos el que vamos a usar es este, en la definición se coloca este. Entonces, ahora sí. Como delta X tiende a 0, entonces n tiende a infinito. Y ahora sí, vamos a calcular el límite. Sería 27 sobre n cúbica. Y ahora vamos a desarrollar esto.
Y tendría que es n 2n cúbica más 3n cuadrada más n. Y abajo tendría... esta parte se me pasó. Vamos a poner todas las constantes de un lado y las n's del otro. Entonces cambio el 6 para este lado y la n cúbica para este lado. Y todo eso más 3. Una forma de resolver este límite, pues como tengo un polinomio en el numerador y en el denominador, lo que puedo hacer es dividir todo sobre la n de mayor grado del denominador, que en este caso sería n cúbica. Y el límite cuando n tiende a infinito de 27 sobre 6 lo podemos simplificar dividiendo entre 3 y me quedaría 9 medios. Y del otro lado tendría 2n cúbica entre n cúbica. 2. 3n cuadrada entre n cúbica. 3 sobre n. N entre n cúbica. N entre n, 1 entre n cuadrada. Y abajo me quedaría n cúbica entre n cúbica. 1. Ahora sí, calculamos el límite. Si n tiende a infinito, entonces esto se hace 0, esto se hace 0. Y solamente me quedaría 9 por 2 entre 2. Se queda como 9. 9 más 3. 12. Como nosotros comprobamos que la función sí era positiva, entonces el valor equivale al valor que me da la suma de Riemann equivale al área. Entonces el área de esa región son 12 unidades cuadradas. ¿Alguna duda con este? No, Miss. ¿No? Entonces al final lo que hicimos fue prácticamente lo que hacíamos con el otro procedimiento, el que hacemos a mano, solo que esta vez en lugar de hacer la sumatoria de 1 por 1, lo que hacemos es evaluarlo de forma analítica. Lo primero que hacemos, aplicar las fórmulas que teníamos inicialmente. Sustituimos en la fórmula original y aplicamos propiedades de notación sigma para desarrollar, simplificar. Y por último, evaluamos el límite que obtenemos.